Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estudiar perímetros y ecuaciones. Para estudiar eso, ustedes deben recordar qué es un perímetro o cómo calcular un perímetro. Un perímetro siempre va a ser el contorno de una superficie, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo o tengo una circunferencia o tuviera un triángulo o la figura que ustedes quieran, la que ustedes puedan formar, siempre va a estar dada por la superficie. Es decir, si yo aquí tuviera que este lado mide 6, este también mide 6, este mide 8, este mide 8, la circunferencia es una situación especial que ahora veremos. En este triángulo que tuviera que estos dos lados son iguales, en 4, 4 y este mide 2, entonces lo que tendríamos que hacer para obtener el perímetro es sumar todos los lados. En el caso del rectángulo sería 6 más 8 más 6 más 8. Y en el caso del triángulo sería 2 más 4 más 4. ¿De acuerdo? Eso va a ser calcular el perímetro de cualquier figura. Puede ser una estrella, lo que ustedes prefieran. Siempre va a ser todo, sumar tamaño de todos los lados. Ahora, vamos a ver cómo relacionamos esto con algunas ecuaciones de primer grado. Estos son los dos problemas con los que vamos a iniciar. El primero me dice, encuentra las dimensiones del rectángulo siguiente. Se sabe que el perímetro es 76 centímetros. Como ya vimos, el perímetro es sumar todo el contorno. Vamos a empezar por ver que si este lado mide 16, dado que es un rectángulo, este de aquí a fuerza debe medir 16. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que estos lados que no conozco, el superior y el inferior, voy a ponerles una letra, la que ustedes quieran, que represente a ese número que vamos a encontrar que no conocemos. Le voy a poner X, pero podría ser cualquier letra. Si esto mide X, esto también mide X, porque en realidad deben medir lo mismo en un rectángulo. Ahora, el perímetro, como es la suma del contorno, sería 16 más X más 16 más X. Voy a cambiar esto y voy a unir aquellas cosas que se parecen, es decir, tengo 16 y 16 es 32. Y tengo 2 veces X. ¿Ya lo vieron? Entonces colocaré aquí 2 veces X. Ahora, voy a cambiar esa P de perímetro por este número, 76, porque es el perímetro que me dice el problema. Entonces 76 es igual a 32 más 2X. Esto se parece muchísimo al tipo de problemas que nosotros hemos venido desarrollando. Sin embargo, voy a cambiarlos de lugar para que les sea un poco más familiar. Es decir, todo, absolutamente todo lo que está del lado derecho lo voy a poner del lado izquierdo y me quedaría 32 más 2X. Y esto que está del lado izquierdo lo voy a poner del lado derecho. Y ahora sí, simplemente el trabajo es despejar. Pero para este punto ustedes ya saben despejar. Así es que para revertir este 32 que está del lado izquierdo, desaparece del lado izquierdo y como está sumando, ¿cómo sé que está sumando? Porque yo sé que aquí tiene un signo menos, habíamos visto que normalmente no se escribe, pero allí está. Entonces desaparece del lado izquierdo y va a aparecer del lado derecho. Entonces solamente queda 2X del lado izquierdo, 76, y aparece del lado derecho ese 32, pero como estaba sumando en el lado izquierdo, va a aparecer haciendo la operación contraria a sumar, que es restar del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, me quedaría 2X es igual a 76 menos 32, pero yo sé que 76 menos 32 es 44. Ahora, este número de aquí está multiplicando. Va a desaparecer del lado izquierdo y va a aparecer en el lado derecho haciendo la operación contraria, que sería dividir, porque la operación contraria a multiplicar es dividir. Entonces, vamos a ver. Me quedaría X es igual a 44 entre 2. ¿Cuál es la mitad de 44 o dividir 44 entre 2? Bueno, es 22. El problema me hablaba de centímetros, entonces estos van a ser centímetros. Es decir, si este lado medía 16 centímetros, el lado izquierdo también, este mide 22 y este también mide 22 centímetros. ¿De acuerdo?
Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en el siguiente ejemplo, en el caso de un cuadrado. Me dice el ejemplo. Encuentra las dimensiones del cuadrado si su perímetro es 64 centímetros. En este caso no me da el lado de nada, pero es que yo tengo que recordar que en un cuadrado todos los lados son iguales. Entonces, si yo le pongo una letra, la que ustedes quieran, digamos A, también podría haber sido X. Este lado también mide A y este mide A y este mide A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a cambiarlas por X si les resulta más familiar, pero en realidad puede ser la letra que ustedes quieran. Ustedes también ya aprendieron a despejar usando cualquier letra del alfabeto y se dieron cuenta que no importaba la letra que ustedes eligieran. Entonces, cada uno de estos mide X. El perímetro va a ser X más X más X más X. Pero tengo 4 veces X, o sea que el perímetro es 4 veces X. Ahora voy a cambiar ese perímetro por lo que me dice el problema, es 64 centímetros. Solo voy a poner el 64. Y una vez más voy a cambiarlos de lugar solo para que no les resulte tan poco familiar el tener las cosas al revés. Es decir, tendría 4X igual a 64. De hecho, sí se podría despejar desde este punto, es decir, de derecha a izquierda, pero a veces a mucha gente se le complica, entonces simplemente lo volteamos de lugar. Y ahora, para desaparecer ese 4 que está aquí a la izquierda multiplicando, tiene que aparecer en el lado, en el lado derecho haciendo la operación contraria, que sería dividir. Entonces me queda 64 entre 4. Y el valor de 64 entre 4 es 16. Quiere decir que cada uno de estos lados mide 16 centímetros, porque estamos hablando de centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el ejemplo de una circunferencia que suele ser un poquito complicado y porque el término de pi puede ser un poquito difícil de entender. Pero vamos a ver a qué nos referimos con el número pi y un ejemplo de eso. Seguramente ustedes habrán escuchado o habrán visto en algún lugar ya que la fórmula para el perímetro de una circunferencia es perímetro igual a pi por diámetro o perímetro igual a 2 veces pi por el radio. Bueno, vamos a ver qué es el radio y qué es el diámetro. En realidad, también quiero mencionar que en este caso, como estamos hablando del contorno, ustedes podrían decir que este es un círculo, pero círculo es todo aquello que está aquí adentro. Si estamos hablando exclusivamente del perímetro o del contorno, se llama circunferencia. Ahora vamos a ver. Si yo elijo un punto, cualquier punto, y pasa por el centro y llega hasta otro punto de la circunferencia, es decir, hace esto, estamos hablando de un diámetro. Si yo elijo que vaya desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia cualquiera, estamos hablando de un radio. Y ahora quiero mostrarles algo. Si yo dibujo un diámetro, en realidad esto es el diámetro, pero dije que desde el centro hasta cualquier punto es el radio, entonces aquí tengo un radio, pero aquí tengo otro radio. De manera que podemos ver que el radio, si lo duplico, es decir, 2 veces el radio, aquí está, 2 veces el radio, es lo mismo que el diámetro. Y ahora, ese número pi, ¿de dónde viene? También estamos acostumbrados a usar a pi con el valor de 3.1416. Algunos simplemente usan 3.14. Nosotros vamos a usar 3.1416. Pi es un número infinito. Sin embargo, nosotros usamos esta aproximación de pi con algunos de sus dígitos. Es solamente hasta este punto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver a qué nos referimos. Si yo les dije que el perímetro es el contorno y yo cortara un hilo del tamaño del diámetro, es decir, de este tamaño, y luego con ese hilo empezar a medir, vamos a pensar que desde aquí, y lo mido, rodeo esa circunferencia y me doy cuenta que cabe 1, 2, 3 y un cachito.
Bueno, en realidad se sabe que cabe 3.1416 veces, es decir, que cabe pi veces, ¿de acuerdo? De allí viene el número pi. Como el único tamaño fijo que podemos tener es ya sea el diámetro o el radio, entonces lo que hacemos es usar a esa referencia pi, usándola para medir el contorno, es decir, el diámetro con el diámetro o el radio, medir el tamaño de toda circunferencia rodeándolo, aunque tengamos que repetir o cortar varios trocitos. Bueno, a eso nos referimos con el número pi. Ahora sí vamos a hacer el ejemplo que nos pide y dice de la siguiente forma. Encuentra el diámetro y radio de una circunferencia de 82 centímetros. Les repito que la circunferencia es el perímetro o todo el contorno, por eso no repetí. De una circunferencia cuyo perímetro es 82 centímetros. Ahora, vamos a cambiar los datos que nosotros conocemos aquí. Lo único que conozco es 82 centímetros. Entonces me va a quedar 82 usando esta ecuación, aunque podrían usar esta de aquí, es igual a pi. Y vamos a cambiar a pi por el número, que sería 3.1416. Lo coloqué entre paréntesis para indicar que está multiplicando y dado que es un número largo, por d. Una vez más voy a cambiarlos de lugar, es decir, lo que está a la derecha ponerlo a la izquierda para que a ustedes no les genere confusión. Y ahora sí, vamos a ver. Como este número evidentemente está multiplicando porque está pegado a la D, ya habíamos visto a qué se refería, a qué nos referíamos cuando decíamos que estaba pegado, va a desaparecer del lado izquierdo y va a aparecer del lado derecho, pero haciendo la operación contraria a multiplicar, que sería dividir. Entonces, D es igual a 82 entre 3.1416. Si yo hago esta operación, esto me da un valor de 26.10. ¿De acuerdo? Ahora, ya encontré la mitad del problema. Entonces, me falta encontrar el radio, pero yo sé, o ya habíamos visto, que el radio era la mitad del diámetro. Entonces, 2 veces el radio es igual al diámetro. De manera que si yo parto ese diámetro a la mitad, lo voy a escribir en esta parte, diámetro a la mitad, entonces me quedaría 26.10 entre 2, eso me da un valor de 13.05. Entonces, como el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio será 13.05. Como estamos hablando de centímetros, también serían centímetros. Y entonces, de esta forma hemos encontrado la dimensión que necesitábamos para encontrar el perímetro de esta circunferencia. La circunferencia es un tema específico, bien especial, porque suele causar mucho problema entender bien el concepto de pi y el concepto del radio o el diámetro. Vamos a hacer un siguiente video en el que practiquemos circunferencias y algunas otras figuras que no son tan, tan regulares o tan conocidas, como lo pueden ser una estrella, un trapezoide, un hexágono, un heptágono. Vamos a practicar algunas de esas y con esto vamos a dejar este video. Les deseo que tengan un excelente día.